Hola, buenos días. Mi nombre es el doctor Gustavo Cadas Aparicio. Yo soy nefrólogo y médico internista. Estoy adscrito al Departamento de Investigación de Enfermedades Infecciosas en el INER. Desde el 2020, marzo, hemos estado viendo pacientes con infección por coronavirus y que tienen daño renal agudo como una expresión de la enfermedad. Lo que voy a presentar ahorita es los datos que hemos revisado en la literatura y algunos datos que hemos tenido en nuestro instituto y que estamos por publicar. Muchas gracias. La infección por coronavirus, SARS coronavirus 2, que ocasiona la enfermedad por COVID-19, hemos visto que tiene una amplia variedad de síntomas y gravedad de la enfermedad a lo largo del tiempo como hemos observado. Pero vemos que hasta el momento el pulmón es el órgano que más frecuentemente encontramos falla orgánica como un sitio blanco. Sin embargo, existe una amplia variedad de fallas orgánicas reportadas en las unidades de cuidados intensivos que tienen pacientes con COVID-19, y esto no se sabe muy bien si es efecto viral directo en las células que se expresa en varios órganos, principalmente en el pulmón, que ocasiona falla orgánica múltiple, o el resultado de la falla no es directamente relacionado con el virus, sino a otros mecanismos. Otros mecanismos de falla orgánica a diferentes órganos han sido el choque de presentación súbita, que puede tener un origen cardiogénico. Sabemos muy bien que el virus ha tenido manifestaciones también cardíacas, choque distributivo, vasopléjico, como una tormenta de citocinas, que es una sobreexpresión de citocinas inflamatorias, y además sepsis con superinfección. Asimismo, durante el curso de la enfermedad hemos encontrado también un estado hipercoagulable con trombosis micro y macrovascular, y hasta el momento COVID-19 nos sigue dictando mucho de la fisiopatología y de la expresión de la enfermedad. Epidemiológicamente, nosotros en el INER tenemos ya experiencia en el manejo de pacientes que tienen daño renal agudo y que presentan síndrome de dificultad respiratoria del adulto grave. Muy bien, aquí pongo las cifras antes AC, que es antes del COVID-19, y vemos cómo nosotros veíamos que había una incidencia de daño respiratorio y daño renal agudo hasta el 44.3% de los pacientes. Obviamente, a mayor gravedad del SIRA, se presentaba aquí a mayor probabilidad. Vemos como a un SIRA leve este porcentaje del 40%, un SIRA moderado 75% y un SIRA grave hasta el 29.5%. Pero cuando vemos la OR, vemos que SIRA leve tiene un 2.4 de riesgo de presentar daño renal agudo, SIRA moderado 2.22 y SIRA grave 2.58, con estos intervalos de confianza. Asimismo, un paciente que tiene daño pulmonar agudo y que presenta AKI tiene una mortalidad mayor, 42.3%, versus solamente el 20.2% que presentan SIRA con no AKI. Entonces, de cursar con daño renal agudo en nuestros pacientes que se encuentran con daño pulmonar agudo grave, les confiere un aumento sustancial de la mortalidad, como vemos aquí, de 42.3 al 20.2%. Muy bien. Nosotros publicamos esta revisión de pacientes que tuvieron aquí en pacientes con otra patología muy común que vemos aquí en nuestro hospital, que es la influenza, cuando se presentan las formas graves. Este artículo fue publicado en PLOS ONE en el 2018, y ya nosotros veíamos cómo los pacientes que tienen SIRA, manifestados como un promedio de PAFIO2 alrededor de 118 milímetros de mercurio, veíamos que había obesidad, la edad promedio de 47 años, y vemos que una alta frecuencia de AKI en nuestra población. Hasta vemos como 43 individuos en esta cohorte que realizamos desarrollaron daño renal agudo con este grado de AKI, 21% grado 1, 37% grado 2 y hasta el 42% AKI 3. Y los factores que hemos visto que se relacionan con influenza y AKI fueron el uso de fármacos nefrotóxicos, utilizar valores altos de PIB o la sobrecarga de líquidos, que también asociamos a un aumento en la incidencia de estos factores. Y los factores asociados a mortalidad: mayor edad, peor grados de severidad de neumonía y la sobrecarga de líquidos.
Este estudio fue enfocado para ver cómo el exceso de líquidos administrados de manera intravenosa se asociaba a peores desenlaces como AQI y mortalidad. Vemos, por ejemplo, que los pacientes que se empezaban a sobrecargar a partir del día 3, vemos cómo les seguían pasando mayor cantidad de líquido que los pacientes que no sobrecargaban, y esto persistió a partir del día 3 de manera significativa hasta el día 6. Esto quiere decir que los pacientes que más les administrábamos líquidos, cuando cuantificábamos los líquidos en mililitros por kilo, más tenían este desenlace de daño renal agudo, y también los pacientes que fallecieron tuvieron al final más cantidad de líquidos que se les administraba cuando los comparamos con los pacientes que sobrevivieron. O sea, la sobrecarga de líquidos o estar administrando líquidos de manera constante en pacientes que tienen daño pulmonar agudo puede asociarse a daño renal agudo y a mortalidad. Estas son las curvas de cómo se les administra líquidos a pacientes que tienen daño pulmonar y AQI. Vemos cómo los líquidos en los pacientes que llegan a sobrevivir y no tienen el desenlace de AQI, generalmente aumenta el volumen de líquidos y luego se deja de administrar volumen de líquidos. Pero los pacientes que fallecen con AQI o los pacientes que tienen AQI, vemos cómo la curva de líquidos que les seguimos administrando o seguimos acumulando líquidos a lo largo del tiempo se asocia a AQI y a mortalidad. Esta pendiente que vemos que es completamente diferente a los pacientes que sobreviven, pues podemos ver cómo estar continuamente administrando líquidos y sobrecargando o edematizando a los pacientes se relaciona directamente con peores desenlaces, al menos en AQI y mortalidad. Y en general, en resumen, antes de que tuviéramos nosotros la época del COVID, estos eran los factores que se asociaban a que los pacientes presentaran daño renal agudo. Moléculas asociadas a daño, fármacos nefrotóxicos, rhabdomiólisis, la sobrecarga de líquidos con congestión venosa sistémica, la falla del ventrículo derecho, hipoxemias refractarias y la hipercapnia grave. En general, todo esto ocasionaba mayor episodio de AQIs en nuestros pacientes que cursaban con SIRA. Y este es un resumen de cómo la neumonía o los estados críticos de daño pulmonar pueden ocasionar hiperinflamación, hipercapnia, hipoxemia, que esto ocasiona alteraciones en la ventilación en pacientes con daño pulmonar, con el famoso riesgo de biotrauma ocasionado con exceso de la hiperinflación cuando se están ventilando los pacientes, y todo esto va llevando a un mayor incidencia o frecuencia de daño renal en diferentes grados hasta que ocasiona una pérdida de la función renal que puede desencadenar en fallecimientos de los pacientes, y los pacientes que llegan a sobrevivir se pueden quedar con daño parcial o un porcentaje menor se recuperan de manera completa a lo largo del curso de la enfermedad. Este es un caso de los primeros que vimos en nuestro instituto. Este es un paciente que vimos el día 17 de marzo, que fue el primer paciente que nos interconsultaron con daño renal agudo y COVID-19. Era un hombre de 41 años de edad, que era diabético y que estaba tomando metformina y vidagliptina, y empezó con un cuadro de una semana de evolución con fiebre, tos y disnea, y llegó con estos signos vitales: chocado, con frecuencia cardíaca de 100, saturando al 64% el aire ambiente, con PAFIO2 de 80, y desde que le iniciaron la ventilación mecánica tenía parámetros altos del ventilador. Tenía leucocitos de 13.300, una procalcitonina de 0.79, y desde el inicio vemos cómo llegó el paciente con elevación de la creatinina sérica y elevación del BUN. Ya tenía daño renal agudo y con una elevación muy marcada de la CPK, tenía 4.997, y era un paciente que pues tenía una hemoglobina glucosilada de 14.6, ya estaba descontrolado metabólicamente, era un paciente con mal control glucémico, y así llegó. Esta fue la tomografía de tórax inicial, que pues nosotros hemos visto muchos pacientes con COVID, muchos daños pulmonares, y son como lo que estamos viendo todo el tiempo, que son infiltrados pulmonares de manera bilateral, que se encuentran de predominio subpleural, muy bien, y que tiene también unas porciones que se encuentran peribronquiales, que son los infiltrados pulmonares típicos que vemos en los pacientes con coronavirus.
El paciente inicia reanimación con líquidos y al otro día amanece con un BUN de 73 y con creatinina de 7.85, la cual prácticamente se había duplicado de la de ingreso. La CPK permanecía elevada y tenía leucocitosis y esos tiempos de coagulación. El paciente, ante todo esto, decidimos, como parte del equipo de nefrología, iniciar terapia de reemplazo renal, pero antes del inicio el paciente cursó con inestabilidad hemodinámica y persistentemente fiebre de 44 grados centígrados por más de 3 horas y el paciente falleció. Miren, este es un paciente que pues desde el inicio podemos ver que tiene muchos factores de riesgo para un pronóstico grave de la enfermedad. Era un paciente diabético, mal controlado metabólicamente y que desde el ingreso llega con daño renal agudo y esto pues le confiere un aumento de la mortalidad. El paciente tenía fiebre persistente, de hecho nosotros cuando indicamos el inicio de la terapia de reemplazo renal, inmediatamente después el paciente continuó con fiebre persistente hasta 44 grados centígrados por 3 horas continuas y falleció. Y esto nos hablaba de que durante todo este tiempo el paciente pues estuvo con una respuesta hiperinflamatoria con elevación seguramente de citocinas inflamatorias y el paciente ni siquiera llegó a requerir terapia de reemplazo renal. Este es un ejemplo de los pacientes que estamos viendo que tienen estas características, que tratamos de empezar así la terapia de reemplazo renal porque llegan críticamente enfermos y luego, ya sea antes de la hemodiálisis o durante el curso de la enfermedad, podemos ver que presentan estos estados de liberación excesiva de citocinas inflamatorias. Esta es la clasificación por estadios de la enfermedad por COVID-19. Vean, típicamente nosotros conocemos que hay diversas fases de la enfermedad por COVID-19. Hay una fase temprana de infección que básicamente es cuando hay la respuesta viral. Afortunadamente el 80% de la población se queda en esta fase en la cual hay síntomas leves, constitucionales, puede haber fiebre, tos seca, un poco de cefalea, muy bien, y puede haber alteraciones en la biometría hemática como linfopenia o alteraciones como el incremento de dímero D. Pero cuando hay una alteración en este equilibrio de la fase de respuesta viral que se sale y puede progresar con un aumento de la fase de respuesta inflamatoria del huésped, es cuando nosotros vemos los pacientes que cursan con formas avanzadas de la enfermedad. O sea, es el porcentaje que nosotros llegamos a ver en el hospital. Cuando empiezan a una fase 2A o una fase 2B, que típicamente se relaciona con disnea, con alteraciones en la PAFIO2, y cuando ya empezamos a ver anormalidades en la tomografía de tórax, transaminasitis, bajos niveles de procalcitonina, y todavía el estadio 3 es cuando hay la fase hiperinflamatoria de la enfermedad, que es cuando ya vemos que llegan con CIRA, choque séptico, falla cardíaca, y aquí se encuentran todas las alteraciones. Elevación de biomarcadores cardíacos, elevación de marcadores como interleucina 6, elevación de marcadores renales, troponina, y es aquí donde nos plantamos nosotros con la presencia del daño renal agudo. Aquí, COVID-19, existen muchos datos acerca de la frecuencia de tener el desenlace de daño renal agudo y COVID-19. Por ejemplo, en China se publicó de manera inicial que la gente que presentaba daño renal agudo era del 12%, que la verdad es como muy diferente a lo que hemos estado viendo nosotros en nuestro país, como vamos a ver más adelante, o no solamente en nuestro país, sino en varios. Vemos que la frecuencia de AKI que vieron ellos era muy baja, con una recuperación completa de la función renal del 45%, que esto es un AKI intrínseco del riñón, y tener AKI obviamente se asociaba a una mortalidad mayor, 11.2 versus aquellos pacientes que no tuvieron daño renal agudo. Después Italia inicialmente publicó una frecuencia de AKI del 40%, que ya se va pareciendo más a lo que nosotros estamos alcanzando a revisar. Aquí eran pacientes que se encontraban hospitalizados o en la terapia intensiva y hasta el 20% llegaron a requerir terapia de reemplazo renal. En Estados Unidos, en una cohorte de 5.441 pacientes, que es la cohorte como más grande que se publicó en varios hospitales de Nueva York, comentaron una incidencia de AKI hasta del 36.6%, de los cuales el 89% estaban en ventilación mecánica. En las primeras 24 horas de intubación era cuando presentaban el daño renal agudo, como un 52%. Esta cohorte llama la atención porque vean, la incidencia de AKI es del 36.6% en todos los pacientes hospitalizados, pero la
probabilidad de desarrollar daño renal agudo se incrementa hasta 52.2% en los pacientes que requieren ventilación mecánica. Muy bien, o sea, esto va a parecerse mucho más a nuestros datos, sobre todo en nuestro instituto, que vemos pacientes, casi todos requieren ventilación mecánica. Este es un artículo que nosotros preparamos, es una cohorte retrospectiva que le hemos sometido ya a una revista, está en un proceso para ser publicado. Inicialmente ustedes lo pueden encontrar en MEC-RxIB, ¿de acuerdo? Para echarle un ojo si ustedes quieren verlo. Nosotros lo hicimos aquí colaborando con en el Departamento de Investigación de Enfermedades Infecciosas, y es un artículo que trata de explorar en una cohorte el daño renal agudo en pacientes que tienen COVID-19 grave, o sea, pacientes como los que vemos aquí en el hospital que se encuentran con formas graves de infección por coronavirus. Nuestro instituto, cabe señalar que es un instituto que ve puros pacientes que cuando llegan al hospital se encuentran con formas muy avanzadas de daño pulmonar, que tienen ciras graves, muy pocos vemos moderados, generalmente son graves, y por eso vamos a presentar estos datos. En general, nosotros vimos que la frecuencia de AQI en nuestra población fue del 58.6%, así se distribuyeron los AQIs, grado 1, 21.1%, grado 2, 28.1% y grado 3, 50.9%. O sea, AQIs graves vimos una gran cantidad, y aquí cuando vemos los factores de riesgo para presentar daño renal agudo, obviamente en el análisis univariado vemos que el índice de masa corporal y la obesidad se asociaron fuertemente a presentar daño renal agudo. También que requirieran ventilación mecánica se asoció con daño renal agudo, uso de drogas vasoactivas como norepinefrina o vasopresina, llegar desde el ingreso con una creatinina sérica elevada, tener linfopenia al inicio o elevación de dímero D o un nivel de albúmina baja. Fueron estos los factores que se asociaron a pobres desenlaces al desenlace de daño renal agudo. Y cuando hicimos el ajuste para un análisis multivariado, vemos que tener obesidad o índice de masa corporal nos dio un riesgo de 2.7 veces de presentar daño renal agudo con una P muy significativa. Así también 2.6 aquellos pacientes que requirieron ventilación mecánica invasiva, y tener una creatina elevada 1.44 veces riesgo para presentar este desenlace, y un nivel de dímero D también elevado nos daba un riesgo de 1.14. Entonces, en nuestra cohorte que tenemos en revisión en México, que es una cohorte retrospectiva de pocos pacientes, pero que son muy representativos de nuestro instituto, vemos que en el análisis multivariado, ser obeso, requerir ventilación mecánica, usar aminas vasoactivas desde el principio, llegar con una creatinina elevada o tener un dímero D elevado son factores para tener daño renal agudo en nuestro instituto. Pero tener daño renal agudo, obviamente que sí tiene mucho que ver, o cuando vemos un paciente con daño renal agudo, nosotros debemos de ubicarnos dónde estamos parados en el curso de la enfermedad. Vean cómo esta es una de las primeras cohortes que se publicó, es de Wuhan, China, que se publicó en Lancet, y vemos cómo los pacientes que sobrevivieron, vemos las características o el curso clínico, y se comparó con los pacientes que no sobrevivieron. Y en general, pues miren, la fiebre es muy parecida, también algunos síntomas como tos, aunque aquí se prolongó más la tos, que es un síntoma. La disnea también se instauraba de manera muy frecuentemente, muy parecido, pero generalmente los pacientes ingresaban a terapia intensiva más temprano, muy bien. Requerían más veces ventilación mecánica invasiva que los pacientes que sobrevivieron, o sea, los pacientes que fueron intubados eran pacientes que más les iba mal. Aquí vemos cuándo se les inició esteroides, y también vemos cómo algunos factores se fueron sumando. Vean cómo sepsis se presentó como por ahí del día 10 en los pacientes que fallecieron, en el día 9 en promedio en los pacientes que no sobrevivieron, y vean, luego se instala el SIRA, y por aquí vemos que se instala el daño renal agudo, por ahí del día 15. Generalmente los pacientes que nosotros estamos revisando en las diversas áreas del hospital, generalmente la mayor parte de los pacientes con daño renal están ubicados por ahí del día 15 del inicio de los síntomas. Vean cómo los pacientes que presentaron daño renal agudo solamente se presentaron en los pacientes que no sobrevivieron, porque los pacientes que sobrevivieron de manera inicial en la cohorte no presentaron daño renal. Y aquí se agregan otros datos como infecciones secundarias, que es algo que estamos viendo cada rato en nuestro hospital, infecciones por Acinetobacter, infección por Pseudomonas, que como se utilizan fármacos que son muchas veces nefrotóxicos, todo esto se agrega a la probabilidad de desarrollar daño renal agudo.
Aquí vemos las primeras publicaciones en China, en la cual hay una amplia variedad de manifestaciones que vemos en los pacientes que van a tener daño renal agudo y vemos cómo tener estas manifestaciones nos aumenta la mortalidad. Por ejemplo, tener proteinuria 2 cruces, más mortalidad, como se ve aquí en la franja morada, cuando lo comparamos con no tener proteínas en el examen general de orina. Tener hematuria en orina también nos da más mortalidad cuando lo comparamos con no tener hematuria. Tener elevado el nitrógeno de urea, también más mortalidad cuando lo comparamos con no pacientes que tienen elevado el BU, y así sucesivamente con más el valor de creatinina o el pico de creatinina, o tener daño renal agudo. Vean cómo la mortalidad se incrementa cuando los pacientes vemos que no tienen daño renal agudo. Muy bien. En general vemos que entonces ya en la época del coronavirus estamos viendo muchos SIRAs con daño renal agudo y debemos de plantearnos que tal vez existan otros mecanismos diferentes a lo que estábamos viendo en los pacientes que estábamos viendo con influenza. Y bueno, se han descrito ya que el coronavirus puede tener un involucro glomerular. De hecho, vemos cómo cuando hacemos los cortes histológicos hemos visto algunas series en las cuales puede haber glomerulopatías de tipo colapsante, muy parecido a lo que veíamos en la nefropatía asociada a VIH, con algunos datos de necrosis tubular aguda en los túbulos renales. Y lo que se ha visto es que el virus incluso se encuentra replicándose activamente en las células del túbulo proximal. Recientemente una publicación también trató de hacer un poco de controversia acerca de si es realmente el virus lo que se encontraba en los cortes microscópicos cuando se examinaban por exámenes ultraestructurales por microscopía electrónica, y aún se debate mucho si el virus infiltra directamente las células del túbulo proximal o no. La rhabdomiólisis es algo que sí hemos visto un poco diferente a los pacientes que tienen, por ejemplo, influenza. Hemos visto pacientes con niveles más elevados de mioglobina, más elevados de CPK, y tal vez vemos mayor frecuencia de CPKemias, con mayor frecuencia de rhabdomiólisis, aunque solamente hay hasta el momento reportes de casos publicados de pacientes que tienen CPKs elevadas y daño renal agudo. En general, vemos que los pacientes que tienen más curso grave de la enfermedad por COVID-19 son los que incluso llegan a presentarse el COVID-19 aislado en sangre. Vemos cómo cuando se medía el virus por el RNA del virus en la sangre, vemos que los pacientes que tienen formas más graves o críticas son los que tienen el virus positivo en sangre, así como la forma ORF, de acuerdo, que es parte del genoma del virus, y la expresión de citocinas como interleucina 6 también se encuentra más elevado en los pacientes críticos o los pacientes que tienen la presencia del virus en sangre. Y cuando hacemos un punto de corte de nivel de interleucina 6 arriba de 100, solamente los pacientes críticamente enfermos o con daño renal o con daños graves son los que tienen estos valores elevados. Pero lo que más llama la atención es que los pacientes que tienen el virus en sangre son los que frecuentemente elevan troponinas, o sea, más daño cardíaco, más daño renal manifestado por la elevación de creatinina y por la elevación de BU. Entonces, en resumen, lo que nos dice esta diapositiva es que tener el virus en sangre con una expresión elevada de citocinas inflamatorias nos puede dar datos que son asociados al daño cardíaco y daño renal que estamos viendo frecuentemente en el curso de la enfermedad. ¿Cuál es la experiencia que tenemos de COVID-19 en nuestro instituto? Bueno, pues antes de la época de COVID nosotros éramos muy felices porque pues no teníamos tantos pacientes muy bien con formas graves de enfermedad que requerían terapia de reemplazo renal. Vemos que antes de la época del coronavirus éramos dos nefrólogos, generalmente solamente teníamos 2 enfermeros en el entrenamiento en terapias de reemplazo renal, pero en realidad solamente eran 2 enfermeros con especialidad en nefrología que nos apoyaban para las hemodiálisis que realizábamos en el instituto. Aparte teníamos 2 médicos residentes de neumología de segundo año que rotaban con nosotros para realizar
las interconsultas que ocurrían en diversas partes del hospital, pero nosotros de manera general solamente realizábamos hemodiálisis en la unidad de cuidados intensivos. Nosotros contábamos con 2 prismas, bien, y con 2 máquinas de hemodiálisis convencional, que muchas veces les llaman riñones, era lo que contaba nuestro instituto antes del episodio de la pandemia. Muy bien, nosotros recibíamos interconsultas de todo el hospital, pero generalmente las diálisis las teníamos restringidas solamente a la terapia intensiva. Pero bueno, después cuando llegó la pandemia, nosotros tuvimos que extender nuestro área de trabajo, sobre todo de área de extensión de pacientes que requirieron terapia de reemplazo renal, y pues así nos fuimos yendo al pabellón 5, al pabellón 4, al pabellón 1, a las áreas de urgencias, de manera como el choque inicial, porque ahorita ya incluso tenemos áreas como de carpas que se han hecho como hospitales de campo y áreas de neumopediatría que nos hemos extendido hasta estos sitios para realizar terapia sustitutiva. En general, antes de la época de COVID, nosotros realizábamos en promedio 1.5 terapias de reemplazo renal al día, y en la época de influenza, o sea, la época más difícil del INER, hacíamos hasta 3 sesiones de hemodiálisis al día, y estas eran el número de interconsultas, de 10 a 20 interconsultas en la época de influenza. Muy bien. Como les digo aquí la carita, pues todos éramos muy felices, pero bueno, llegó el COVID y bueno, lo que primero que tuvimos que ver es que la cantidad de enfermeros o enfermeras especialistas en nefrología en nuestro instituto era muy poca cantidad, o sea, teníamos muy poca gente que se encontraba entrenando, o tal vez tenía el entrenamiento, pero no se encontraba directamente en el área con nosotros para realizar la cantidad de terapias de reemplazo que hemos realizado. El paciente de nefrología con especialidad, el personal de enfermería que hace especialidad en nefrología, es un personal muy valioso para nosotros porque pues, se encarga de la atención de un paciente que se encuentra críticamente enfermo y que tenemos que conectarle a una máquina de terapia de reemplazo renal, ya sea un prisma o una hemodiálisis convencional. Muy bien. Antes de la época COVID, nuestras enfermeras, enfermeros, estaban viendo al paciente críticamente enfermo y también veían la terapia de reemplazo renal, lo cual es muy complejo por la gravedad de los pacientes. Generalmente son pacientes que hay que estarlos haciendo todos los cuidados de enfermería, vigilando las soluciones intravenosas, uso de fármacos vasopresores, pasando gran cantidad de fármacos y luego sumar la terapia de reemplazo renal. Eso para el personal de enfermería muchas veces es demasiado complicado. Aparte, pues tenían que tener un entrenamiento especializado en uso de anticoagulación, que es lo que estamos viendo que fue un poco diferente a lo que hemos visto en el hospital. Aquí fue como nos hemos empezado a expandir, vean cómo empezamos a llevar a requerir más hemodiálisis y pusimos hemodiálisis en cada uno de los pabellones, y aquí todavía nos falta. Aquí tenemos una curva de cómo empezamos la hemodiálisis en la época del COVID, y hasta este corte que hice, por ejemplo, por ahí de abril, vemos cómo la cantidad de pacientes que estábamos viendo de interconsultas diarias son 28 pacientes, con un promedio de 10 terapias de reemplazo renal diario. O sea, son mucha cantidad de pacientes, mucho trabajo de nefrología por parte de médicos y por parte de enfermeras, porque realizar 10 o 12 terapias de reemplazo renal diario, pues sí es algo muy complicado. Este es un punto de corte que hicimos, pero tenemos un récord de haber realizado en un día hasta 16 terapias de reemplazo renal, y pues 28 interconsultas también exigió la contratación de otra nefróloga, y ahorita actualmente somos 3 nefrólogos para esta parte de la pandemia actualmente. Muy bien. ¿Cómo nos hemos tratado de trabajar en conjunto con toda la parte de coronavirus? Bueno, nosotros como grupo de nefrología pasamos visitas de diversas formas, diversos pabellones han instaurado su propia metodología para poder acceder a las diferentes áreas. Generalmente pues estamos trabajando diariamente con neumólogos, intensivistas, cirujanos de tórax, pediatras, o sea, neumopediatras que estaban viendo niños, se pasaron a ver ahora pacientes adultos con coronavirus, otorrinolaringólogos, que hemos establecido una comunicación para poder entrar en contacto con el área donde está la área COVID, muy bien, que también hay adentro médicos adscritos, residentes, haciendo balances, evoluciones clínicas,
el personal de enfermería que nos dicta o nos va diciendo todo el momento cómo se encuentra el balance de líquidos, cómo se encuentra el estado congestivo de los pacientes, si se encuentran con edema o no. Y creo que la parte de enfermería ha sido vital durante esta pandemia en la parte de nefrología, porque ellos, como vamos a ver más adelante, nos dan muchos datos que son muy objetivos y que nosotros vamos pidiendo diariamente y que muchas veces no son tan objetivos cuando nos los dan otra parte del personal. Creemos que la parte de nefroenfermería ha sido vital durante esta parte de la pandemia para brindarnos información. Algo que nos ha ayudado, yo creo que también mucho en la pandemia en nuestro instituto, es que los residentes de neumología desde segundo año rotaban con nosotros en nefrología y pues nosotros les dábamos así ya una introducción a lo que nosotros vemos diariamente aquí en el INER, que es el daño renal agudo. Eran residentes que sabían ya hacer apropiadamente los balances de líquidos, utilizar retos con diuréticos de manera temprana y manejar el estado hidroelectrolítico y ácido base a lo largo del tiempo. ¿Qué nos ha enseñado COVID-19 a la parte de enfermería? Pues hemos aprendido todo lo nuevo de anticoagulación con citrato, todos los que debemos de hacer monitorización cada 4 horas, estar viendo gasometrías arteriales para estar viendo calcios metas en la parte arterial como en la gasometría post-filtro, y todo esto nos los vamos haciendo y vemos cómo en general hemos visto que hemos tenido jornadas extenuantes de enfermería, sobre todo al inicio de la pandemia, que era como más el caos de que estábamos ante un nuevo brote de la enfermedad, y vemos que pues hay que estar trabajando con el equipo de protección personal. Al principio tuvimos un problema más o menos importante porque tuvimos que expandir la llegada de terapia de reemplazo renal o de hemodiálisis a las diferentes áreas clínicas que no había en un inicio. Se tuvieron que comprar máquinas nuevas de hemodiálisis y técnicamente esta fotografía creo que resume muchas de las cosas que nosotros estamos viendo y que hace enfermería en general en nuestro instituto, en general en pacientes también que ven la parte de terapia de reemplazo renal. Y yo, ¿por qué me pongo un ejemplo típico en esta foto? Porque vemos un paciente que es altamente complicado y que requiere cuidados del paciente crítico y aparte los cuidados del paciente con terapia de reemplazo renal. Y para los que vemos pacientes con este tipo de alteración, con esta simple foto podemos ver que es un paciente que se encuentra pronado, muy bien, con todos los cuidados que tiene un paciente pronado. Enfermería lleva un trabajo extenuante al hacer los cuidados a un paciente que se tiene que pronar para cuidar todas las cosas que pudieran pasar de manera accidental, pero que nosotros tenemos un protocolo bien diseñado para evitar que sucedan estas alteraciones. Los cuidados que tenemos acá atrás de un paciente que se encuentra con ventilación mecánica, desde el cuidado del tubo endotraqueal, el cuidado de las aspiraciones, estar monitorizando continuamente. Aquí no se ve la máquina de terapia de reemplazo renal aguda, pero es un paciente que se encontraba con prisma y que tenemos que estar monitorizando continuamente a través de gasometrías. Entonces, el trabajo de enfermería, pues, es un trabajo muy, muy extenuante. Aparte, tiene que combinar la parte de lo que estamos viendo para hacer los cambios que nosotros exigimos en este tipo de pacientes y por lo tanto requiere también estar haciendo intervenciones especializadas cuando se encuentran en pacientes con terapia de reemplazo renal continua o en hemodiálisis. Muy bien. Hasta el momento tenemos muchos retos que, bueno, muchos de estos ya los hemos pasado, pero bueno, todavía seguimos en una meseta en nuestro instituto de pacientes que tienen daño renal agudo y creemos que ahorita que se venga la parte de influenza puede recrudecerse esta elevación de frecuencia de pacientes que estamos viendo con este grado de la enfermedad y pues aún nos encontramos en un terreno desconocido y las perturbaciones causadas por COVID-19 nos obligan a ajustarnos a diferentes formas de vivir y de trabajar como lo hemos hecho hasta ahorita, muy bien. Estamos tratando de brindar atención de nefrología especializada durante esta mega conversión, que fue lo que se ha manejado ya en el INER, ya no una conversión normal, sino una mega conversión, que es lo que tenemos ahorita pacientes, muchos de ellos con ventilación mecánica invasiva. Y para esta mega conversión, creo que lo importante para poder seguir avanzando es brindar seguridad al equipo de salud, alinear estratégicamente a todo nuestro personal, por ejemplo, al grupo de enfermería, a través de comunicación y reajuste de prioridades. Hay que tener efectividad y agilidad organizacional
y asegurarnos que el equipo tenga las herramientas, la tecnología y la capacitación para poder trabajar de manera remota, o sea, para que ellos puedan hacer muchas de las cosas de intervención que están haciendo durante la hemodiálisis, son en realidad la parte de enfermería que muchas veces nos avisa, pero ellos continuamente, minuto por minuto, están tomando muchas decisiones clínicas que nosotros no estamos ahí todo el tiempo. Muchas veces nos consultan, pero durante la consulta pues pasan momentos que son claves. Enfermería no nos dejará no nos dejará mentir, y sin ellas, esas intervenciones, tal vez muchos de los desenlaces que vemos no serían tan satisfactorios. Muy bien. Hemos coordinado con nuestras autoridades para la compra de material e insumos inmediato. Hemos contado con mucha ayuda de nuestro instituto para poder adquirir desde máquinas de hemodiálisis, equipos para poder realizar las terapias de reemplazo renal. Se han contratado muchas enfermeras con especialidad en nefrología que nos han ayudado muchísimo durante esta pandemia. Y pues otro de los retos es que estamos tratando de generar información científica. Actualmente tenemos datos retrospectivos que fueron los que ya presenté, pero estamos trabajando en otros datos de nefrología en nuestro hospital para brindar un poco más acerca del entendimiento de la patología renal en pacientes con enfermedad por COVID-19. Y creo que esto es todo. Muchísimas gracias.